Esas piernas que de noche no te dejan dormir. Esa sensación de que tus piernas ya no son lo que eran antes. Llevas tiempo pensando que es la edad, que es normal. Pero hay algo que tu médico probablemente no te ha dicho. Tus piernas son el panel de control de tu cuerpo. Cada una de esas señales que estás ignorando es un mensaje de tu corazón, tu hígado, tus arterias, tu sistema nervioso pidiendo atención. Hoy te voy a enseñar a leer ese panel. 7 señales en tus piernas que predicen cuánto tiempo y en qué condiciones vas a vivir. Y al final, una cosa que puedes hacer sentado en tu silla ahora mismo que cambia las reglas del juego. Imagina que tu sistema circulatorio es una red de carreteras. El corazón es la capital, el centro de todo. Cuanto más te alejas de la capital, más difícil llega el suministro. Las piernas son la periferia más lejana. El corazón tiene que empujar la sangre hacia abajo y luego el sistema venoso tiene que devolverla hacia arriba en contra de la gravedad. Cualquier problema en la circulación, en el metabolismo del azúcar, en la presión, en el sistema nervioso, se va a manifestar primero en las piernas, antes de que lo veas en una analítica. Tus piernas hablan. Vamos a aprender a escucharlas. Señal número 1, el hormigueo o entumecimiento en los pies. Muchos lo notan por las noches. Muchos lo llevan años ignorando. Esto tiene nombre, neuropatía periférica. Y en la mayoría de los casos, cuando aparece, señala un problema de azúcar en sangre. No hablo necesariamente de diabetes diagnosticada. Hablo de prediabetes, resistencia a la insulina crónica. El mecanismo es muy claro. El azúcar en exceso es tóxico para los nervios. Las fibras nerviosas más largas de tu cuerpo, las que llegan hasta los pies, son las primeras en verse afectadas, como un cable muy largo en el que la señal ya no llega tan bien al final. Un estudio publicado en la revista Diseases confirma que la neuropatía diabética periférica es uno de los principales predictores de amputación y mortalidad en pacientes con diabetes. No es un síntoma menor, es una señal seria. Señal número 2, los tobillos y los pies hinchados. La marca del calcetín grabada en la pierna. Los zapatos que a las 6 de la tarde ya no entran. O al presionar la piel con el dedo, queda una huella que tarda en desaparecer. Esto se llama edema con fóvea. Y cuando es persistente y progresivo, no es un problema de los pies. Es una señal de que algo más arriba está fallando. El corazón, el riñón o el hígado son los 3 grandes sospechosos. Cuando estás mucho tiempo sentado o parado, o cuando el corazón no bombea con suficiente fuerza, la sangre se estanca en las extremidades. Puede ser el primer signo de insuficiencia cardíaca. Señal número 3. Las piernas que no te dejan dormir por las noches. Son las 11 de la noche y tus piernas no se están quietas. Un malestar difícil de describir. Una necesidad imperiosa de moverlas. A veces calambres. A veces solo esa inquietud que no te deja conciliar el sueño. Síndrome de piernas inquietas. Lo tiene más gente de la que crees, especialmente a partir de los 50. Un estudio mostró que las personas con síndrome de piernas inquietas tienen un riesgo aumentado de enfermedades cardiovasculares y una mayor mortalidad a largo plazo. Los déficits de magnesio, de hierro, son los 2 factores más corregibles. Antes de medicarte para esto, una analítica completa con ferritina, hierro y magnesio puede darte muchísima información. Y reducir el azúcar y los carbohidratos refinados. Eso es casi siempre parte de la solución. Señal número 4. Dolor en las pantorrillas al caminar que desaparece al parar. Claudicación intermitente se llama. Las arterias que llevan la sangre a las piernas están estrechadas. Y cuando los músculos piden más oxígeno al andar, la sangre no llega suficientemente.
donde hay placa en las arterias de las piernas, casi siempre hay placa también en las coronarias y en las carótidas. Un estudio de 2022, con más de 5.000 personas y 10 años de seguimiento, confirma que el índice tobillo-brazo es uno de los mejores predictores de riesgo cardiovascular que existen. Si tienes este síntoma y no se lo has contado a tu médico, hazlo. Es fácilmente detectable con una prueba sencilla e indolora. Señal número 5. Las varices, que ya no son solo un problema estético. Las varices, las venas hinchadas, tortuosas, azuladas, que aparecen en las piernas. Durante décadas se han tratado como un problema estético, que no tiene mayor trascendencia para la salud. Un estudio de 2021, con más de 12.000 personas seguidas durante más de 6 años, encontró que la insuficiencia venosa crónica es un predictor independiente de mortalidad por cualquier causa. Las personas con insuficiencia venosa avanzada tienen un 46% más de riesgo de muerte, independientemente de su edad, sexo y otros factores de riesgo cardiovascular, porque la sangre estancada crea inflamación crónica. No es solo estética, es una señal de que el sistema circulatorio necesita atención. Señal número 6, la pérdida de vello en las espinillas. Si observas tus espinillas y ves que el vello ha desaparecido progresivamente y que la piel está brillante, que se nota más fría, eso es una señal de mala circulación arterial crónica. Los folículos pilosos necesitan un buen riego sanguíneo para mantener el pelo. Cuando la circulación es deficiente, ese pelo desaparece. Es un indicador precoz de enfermedad arterial periférica, antes incluso de que aparezca dolor. Señal número 7, la sarcopenia, la pérdida de músculo en las piernas. A partir de los 50 años, el cuerpo empieza a perder músculo, de forma acelerada si no se hace nada para evitarlo. Se llama sarcopenia. Y las piernas son el indicador más claro. El estudio de sarcopenia de Copenhague, publicado en 2019, encontró que la pérdida de fuerza y potencia muscular en las piernas empieza a ser significativa ya a partir de los 50 años y se acelera después de los 70. ¿Por qué es importante? Porque el músculo de las piernas no es solo para caminar. Consume glucosa, regula la insulina, produce hormonas antiinflamatorias y es el amortiguador que te protege de las caídas. Perder músculo en las piernas es perder longevidad de forma directa. La solución no es pasear, es ejercicio de fuerza, proteína de calidad y reducir el tiempo sentado. Un estudio de la Universidad de Toronto, publicado en 2022, demostró que interrumpir el tiempo sentado con pequeñas pausas de actividad mejora el control de la glucosa y activa la síntesis de proteína muscular de forma significativa. El músculo sóleo tiene una característica única: no se cansa. Puede trabajar durante horas porque quema glucosa y grasa de forma continua. El movimiento es sencillo. Sentados en la silla, con los pies apoyados en el suelo, levantar el talón, manteniendo los dedos en el suelo y bajarlo. Lento, fluido, sin tensión. Puedes hacerlo mientras ves la televisión, mientras lees, mientras trabajas. No necesitas ponerte ropa de deporte ni salir de casa. Primero, cada 30 minutos de estar sentado, levántate y haz el movimiento del sóleo 2 o 3 minutos. El objetivo es no pasar más de 30 minutos seguidos completamente inmóvil. Segundo, ejercicio de fuerza, al menos 2 veces por semana. Sentadillas, subir escaleras, prensas de pierna, lo que puedas. El objetivo es mantener el músculo. Tercero, proteína en cada comida. A partir de los 50, el músculo es más difícil de construir y más fácil de perder. Sin proteína suficiente, el ejercicio no sirve para nada. Tus piernas no se quejan por la edad. Se quejan porque algo más profundo pide atención. La próxima vez que sientas el hormigueo, la hinchazón, la inquietud nocturna o notes que te cansas antes al caminar, no lo atribuyas simplemente al paso del tiempo.
escucha el mensaje. Si este vídeo te ha abierto los ojos, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y déjame en los comentarios, ¿cuál de esas 7 señales reconoces en ti o en alguien de tu familia? Me interesa mucho tu opinión. Y aquí puedes ver el vídeo sobre el NAC, que tiene mucho que ver con la salud vascular. Soy Sento Segarra, nos vemos en el próximo vídeo.